Hola, hola, muy buenos días. Un sabadito más, un día más donde recibimos la misericordia de Dios. Hoy estamos, ¿verdad? En este un podcast, un capítulo más, hoy en este podcast Volver a Dios, ¿verdad? Un saludo y bendiciones a toda la audiencia. Y hoy estamos entrando a un libro nuevo después de haber pasado toda la experiencia, de haber pasado por todo el libro del Evangelio de Juan. Fue una experiencia maravillosa. Ojalá que próxima semana o no más tardar 2 semanas podemos tener a todos los demás que han estado trayendo estas enseñanzas por medio de los videos para que podamos cada uno de nosotros expresar, ¿verdad?, cómo ha sido la experiencia de estar llevando estas enseñanzas versículo por versículo para que el Señor nos instruya, ¿verdad? Nuestra hermana Lourdes Sánchez, ¿verdad? Ella le tuvo el privilegio de abrir la primera porción de las escrituras en el libro de Hechos, la promesa del Espíritu Santo. Mi esposa ayer también tuvo el privilegio de hablarnos de la ascensión, ¿verdad? Una parte tan importante y tan preciosa. Y a mí me toca hablar hoy en este día, hablar sobre la elección del sucesor de Judas, ¿verdad? Nos vamos a ir versículo por versículo y vamos a dejar que el Espíritu Santo, que Él es el que me acompaña hoy, el que me ha acompañado siempre, y a todos los pastores que han estado con nosotros trayendo las enseñanzas, vamos a dejar que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que toma el control, que sea Él el que toma las riendas de estas enseñanzas, porque de Él es esta palabra, y que Él nos guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y seguimos en este libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 1. Y comenzamos en el versículo número 12. Voy a estar entre la Reina Valera y la nueva traducción viviente, que son dos versiones de mis favoritas. Y voy a estar allí conjugando para ver cuál de las dos nos trae una explicación un poco más actual. Y comienzo con la nueva traducción viviente, que dice: después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Entonces estaban ellos allí en ese monte de los Olivos, que estaba a 1 kilómetro de distancia. Dice: cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Siempre me llama la atención de que en aquellos tiempos ya había casas de doble planta, ¿verdad? Mi imaginación antes no cavilaba que podíamos en aquellos tiempos haber casas ya con doble planta, pero sí la había. Dice: cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa cuando se hospedaban. Esos son los nombres de los que estaban presentes, y vamos a contarlos con nuestros deditos y vamos a ver quién y quién estaba allí. Recuerden que una de las cosas que acababa de suceder era la ascensión, entonces se supone que todos los apóstoles estaban allí excepto uno. Y vamos a comenzar. Estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, hijo de Santiago, ¿verdad? Pero no Judas el traidor, porque Judas el traidor justamente ya había muerto, ya había fallecido. Sí, Judas, vamos a hablar un poquito de Judas el traidor. Sí, estamos hablando de Judas, aquel que traicionó a Jesús, aquel que por 30 monedas de plata, ¿verdad? Lo vende, y que después de que pretende arrepentirse, allí hay una debate a través de toda la historia, que sí se arrepintió, que no se arrepintió. En mi punto de vista, de lo que yo puedo entender en las escrituras, lo que el Espíritu Santo me ha mostrado a mí, y que posiblemente vamos a encontrar aquí un versículo clave, es que para mí no hubo un arrepentimiento genuino, ¿verdad? En otras ocasiones y muy comúnmente siempre menciono que entre Pedro y Judas, el traidor, ¿verdad?, hubo una gran diferencia. Pedro sí tuvo un arrepentimiento genuino, a pesar de que negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Que ya lo estuvimos hablando la semana pasada con Pastor Mario Curiel, que le mandamos un saludo donde quiera que esté ahorita.
Y entonces él se arrepiente, pero Judas no se arrepiente. Judas tiene un remordimiento, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, lo cual el día de hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que lo que estamos sintiendo, asegurarnos, ¿verdad? Haciendo una conciencia, eh, eh, hacernos una conciencia, una autorrevisación, una autoconciencia de examinarnos, una autoexaminación, mejor dicho, ¿verdad? De que no estamos recurriendo a un remordimiento, sino estar seguros de que estamos recurriendo a un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Para que nuestro Señor pueda perdonarnos esa falla. Entonces ya contamos allí que estuvieron allí los 11, pero que ya no estaba Judas, ¿verdad? El traidor. Y dice, todos se reunían y estaban constantemente en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Aquí, en este versículo 14, si tiene la oportunidad, le voy a pedir que me acompañe a la versión 1960, ya que aquí tengo yo subrayado, ¿verdad? En 4 colores diferentes para poder detallar estos puntos importantes, donde dice, todos estos, la palabra perseveraban, allí hay un punto importante, perseveraban, y luego dice unánimes, allí segundo punto importante, y luego el número 3 dice en oración, punto 3 importante, y luego y ruego. Punto 4 importantes. Aquí podemos encontrar 4 cosas muy, muy importantes que hoy en día nos es necesario ponerlas en práctica. Perseverancia, unanimidad, que quiere decir unidad, que muchas veces, ¿verdad? También ya lo hemos platicado a veces, no es fácil estar unidos, no es fácil estar unánimes. Estar unánimes quiere decir cuando todos estamos completamente de acuerdo, porque muchas veces pudiéramos hacer algo, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Voy a usar algo común en la iglesia, ¿verdad? Salimos de la iglesia y normalmente a veces los hijos salimos, nos subimos al carro y todos ya tenemos hambre y nuestros hijos a veces es, ¿a dónde vamos a comer? ¿A dónde nos vas a llevar? Y uno dice, ay, es que yo quiero McDonald's, o es que yo quiero Burger King, o es que yo quiero Pollo Loco, o es que yo quiero un buffet, o es que yo no quiero buffet, es que yo quiero comida china, ¿verdad? Entonces, no estamos unánimes. Posiblemente el papá, la cabeza de familia, tenga que tomarle una decisión y decir, ¿saben qué? Vamos a ir a un buffet, así ahí todos comen cada quien lo que quiere comer y posiblemente van a acceder, pero no estuvieron de acuerdo, no estaban unánimes. Entonces, en una pelea de box, podemos darnos cuenta que cuando termina el combate, después de 12 o 20 asaltos, como se hacía antes, cuando se termina y ninguno de los dos habían noqueado al otro, se decidía por puntos cuál de los dos boxeadores era el que ganó. Entonces, el que daba más golpes correctamente, se le van apuntando los puntos y al final, ¿verdad? Los jueces podían determinar quién daba más puntos que el otro, pero cuando todos los jueces coincidían en un mismo ganador, ¿verdad? Se le considera por unanimidad, se le da el gane al boxeador, ¿verdad? Por una unanimidad, porque todos estaban en un mismo sentir. Pero es muy difícil hoy en día a veces estar unánimes. Te voy a dar otro ejemplo. Muchas veces también podemos decir, hermanos, vamos a ponernos en oración. ¿Qué les parece si nos miramos aquí los lunes, ¿verdad? A las 8 de la noche. Algunos van a estar de acuerdo, algunos no van a estar de acuerdo. Entonces, eso no es unanimidad, ¿verdad? No están unidos, no están en un mismo sentir. Por eso este versículo 14 se me hace muy importante. Dice, todos estos, número 1, perseveraban, todos iban sobre una misma meta que ya les había encomendado nuestro Señor Jesús. Tenían que estar, estaban unánimes, no tenían que estar, ya estaban unánimes y le estaban en oración y ruego, ¿verdad? Todos estaban de acuerdo, unánimes, que tenían que orar por ciertas cosas que les había encomendado nuestro Señor Jesús antes de ascender al cielo. Y no solamente en oración, sino en ruego, que cuando nosotros agregamos el ruego a la oración, estamos poniéndole, ¿verdad? El extra, estamos dando la milla extra
No es lo mismo hacer una oración tan sencilla, pero cuando ya le agregas ese extra que es el ruego, ¿verdad? Ya entra ahí una más, una porción más, un extra, ¿verdad? De que nosotros podemos recurrir al Padre, porque recuerden que estamos orando al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros vemos los que somos papás y tenemos hijos, ¿verdad? Puedo recordar una de las cosas, por ejemplo, Mindy, mi hija, ¿verdad? Que es la más pequeña. Ella es la que a veces más me ruega ciertas cosas y al principio me pide algo y le digo no, pero ella me sigue rogando. Ándale, es que yo sí tengo ganas. Y ándale, es que anda. Entonces termina por convencerme porque ese ruego, ¿verdad? Que ella tiene hacia su papá, que soy yo. Entonces, cuando nosotros también accedemos a esta oración y ruego al Padre en el nombre de Jesús, es muy posible que el Señor, ¿verdad? Si es su voluntad, Él quiera concedernos las peticiones. Y más si es para engrandecer su reino, si es para engrandecer su gloria, si es para alcanzar aquellas almas, ¿verdad? Que necesitan venir a Cristo, con mucha más razón el Señor va a conceder esas peticiones. No va a ser fácil, pero por alguna razón el Señor nos pone que estemos unánimes en oración y ruego, y es una perseverancia, o sea, debemos de estarlo, debe de ser una constante, especialmente en una iglesia. Y lo dice con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice el versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que pretendieron a Jesús. Me interesa ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver qué dice. El 16 y luego dice, hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas. ¿Quién guió a los que arrestaron a Jesús? Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David, ¿verdad? Déjame ver si puedo encontrar aquí ese versículo que creo que está en Salmos. Aquí lo tengo, Salmos 69, que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. Dice que sean pocos sus años, que otro tome su lugar. En el Salmo 109:8, ¿verdad? Estaba profetizado que estas cosas iban a suceder. Siempre que Dios da profecías, estas cosas se cumplen. En Salmo 115 nos dice, ¿verdad? Porque es que se cumplen estas cosas. Dice 115:3 de Salmos, dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Me encanta esto que cuando ya uno ya lo empieza a entender, uno ya le puede decir al Señor, Señor, haz lo que te plazca en mi vida. Ya me cansé de hacer yo mi voluntad, ya me cansé yo de hacer las cosas y no me salieron bien. Yo prefiero que las hagas a tu manera y mira que las cosas salen mucho mejor, y por eso uno ya puede, ¿verdad?, recurrir a esa oración y decirle, Padre nuestro, hágase, Señor, tu voluntad, ¿verdad? Eso es lo mejor. En Isaías 46:10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, ¿verdad? Esto está en Isaías 46:10. Entonces el Señor siempre va a hacer su voluntad. El Espíritu Santo por boca de David, ¿verdad? Estaba diciendo estas cosas en los Salmos. Entonces ahí está eso muy hermoso. Y luego dice el versículo 17, sigo en Nueva Traducción Viviente, dice, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Quiero ir a la Nueva Versión 1960. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas tenía parte en este ministerio, pero Judas, ¿verdad? No era honesto, no era sincero, le estaba robando al Señor.
Imagínate uno de los apóstoles robándole al Señor, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer las escrituras y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Hasta que llegamos, ¿verdad? En el libro del Evangelio de Juan, en el versículo 12, en el capítulo 12, en el versículo 6, dice, no es que Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Dice, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Wow, wow. Entonces, las cosas que le sucedieron a Judas, ¿verdad? No sucedieron por, uh, por casualidad. Él no quería entender. Jesús estuvo hablando mucho tiempo de dinero. Me gustó por allí un comentario que escuché de un pastor que me dijo, Jesús estuvo hablando tanto de dinero en los evangelios que pareciese que todo el tiempo le estuvo aventando el anzuelo a Judas, tratando de que Judas se salvara, pero Judas no quiso. Judas no, simplemente no lo quiso hacer, ¿verdad? Volvemos a lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. A diferencia de Juan, como lo hemos hablado la semana pasada con Pastor Mario Curiel, ¿verdad? Podemos ver cómo Pedro, después de haber negado 3 veces a Jesús, después tiene un arrepentimiento genuino, y con Judas podemos entender, ¿verdad? Lo que las escrituras nos enseñan, que Judas tuvo un remordimiento y no un arrepentimiento. Esto nos enseña a nosotros hoy en este día que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros tenemos que aprender que en no estar cayendo en un remordimiento, ¿verdad? Porque en el remordimiento no cambiamos, seguimos siendo la misma persona pecadora, las mismas personas con los mismos errores, y simplemente no hay un cambio en nosotros. Y en un arrepentimiento pues entra el poder de Dios, entra el Espíritu Santo, y Él nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nos saca toda la basura que hay en nuestro corazón, y sin duda alguna es cuando nosotros empezamos a mostrar nuevos frutos y nuevas cosas hermosas salen de nuestro corazón. Por eso su palabra también dice que de la abundancia de su corazón hablará la boca, ¿verdad? Y dice en el versículo 18, pues, con el salario de su iniquidad, esta parte se me hace tan importante. Y este es el versículo que yo te puedo decir que sí, que no tuvo un arrepentimiento genuino, porque este versículo número 18 nos dice, pues con el salario de su iniquidad, ¿verdad? Esta palabra aquí me confirma, ¿verdad? Que esto fue lo que él cometió, ¿verdad? Y voy a subrayar aquí en esta parte, esta palabra iniquidad, ¿verdad? Que Judas cometió, fue una iniquidad. Adquirió un campo. Esto me hace pensar a mí que inmediatamente que después que Judas lleva a estos soldados a donde Jesús se encontraba, ¿verdad? Ahí en el lugar donde fue y lo traicionó, donde le da el beso, inmediatamente que se le paga a Judas, se entrega a Jesús. Parece que inmediatamente fue y compró, ¿verdad? Un campo, un terreno, para que lo entiendas, ¿verdad? Déjame ver qué dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó la cabeza, se le levantó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Este fue el destino que muchas pocas personas conocen acerca de Jesús. A veces se conoce muy poco hasta que Judas, después de traicionar a Jesús, agarra el dinero y lo intenta regresar. Los sacerdotes no se lo aceptan, ¿verdad? Y se quedan con el dinero y él va y se ahorca. Pero mucha gente no conoce esta parte, ¿verdad? Dice, allí cayó de cabeza y se le reventó el cuerpo y se derramaron los intestinos. A mí me gusta mucho aquí, hay un comentario aquí que me gusta mucho. Dice, debido a que el campo fue comprado con el dinero de los líderes judíos,
pagaron a Judas para traicionar a Jesús, el cual les devolvió, ¿verdad? Pero no fueron exactamente las mismas monedas porque Judas ya había ido a comprar ese campo con esas mismas monedas. Entonces las que regresó no eran las mismas. Eso es un detalle que después lo vamos a platicar en otro estudio. Y luego dice, Lucas se refiere a Judas como si fuera el comprador. Dice, las 30 monedas de plata con las que pagaron a Judas, cayendo de cabeza, según parece, el árbol que eligió Judas para colgarse estaba al borde de un precipicio, ¿verdad? Para que podamos tener allí, usar nuestra imaginación y podernos imaginar cómo era, ¿verdad?, el escenario. Dice, lo más probable es que la cuerda que utilizó, número 1, dice, se rompió, o número 2, o el nudo se deshizo, por lo cual su cuerpo se destrozó al caer sobre las rocas, ¿verdad? Para que podamos tener allí un escenario de cuál fue el fin que tuvo, la manera de morir de este apóstol, ¿verdad? Que ex apóstol, que ya en este momento pues ya no estaba. Entonces ahí quiero regresar en ese mismo versículo otra vez a la nueva versión 60, dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue el 19, dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea que lo que está aquí cuando dice que fue notorio, o sea, quiere decir que todo Jerusalén se enteró. Esto fue algo que corrió la noticia y todos se enteraron de este suceso. Dice, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. En el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, ¿verdad? Ahí lo estábamos viendo. Lo que dice ahí, dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, ¿verdad? Y por eso estamos hablando en este capítulo acerca de eso, de quién es el que va a tomar el lugar de Judas. Aquí en el versículo 16, Pedro empleó la prueba más contundente de la que se encuentra en las Escrituras para asegurar a los creyentes que tanto la deserción pérfida de Judas como la elección de su reemplazo estaban dentro de los propósitos de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Salmos 55, 12 al 15, dice, porque no me afrento a un enemigo, dice, lo cual habría soportado si ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Quiero ir aquí. Dice el 13, sino tu nombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad de la casa de Dios. Oh, esto es tan precioso y tan profundo. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Ese es un salmo que nos puede traer mucha enseñanza muy profunda, muy bonita. Dice el versículo, déjame ver el 20 en Nueva Traducción Viviente, a ver qué luz nos da. Dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar, refiriéndose al campo que Judas había comprado, ¿verdad? Y ahí está también profetizado que dice que otro ocupe su lugar. Cuando me encuentro esta escritura donde dice que otro tome su lugar, trayéndolo a este siglo, trayéndolo a estos días en los que estamos viviendo, eso es lo que pasa cuando también nosotros abandonamos nuestro puesto, más bien dicho, nuestro privilegio de servir a Dios. Sin duda alguna, cuando nosotros abandonamos indignamente el privilegio que Dios nos dio para servirle, otro va a ocupar nuestro lugar. Alguien que lo va a hacer mejor que nosotros y seguramente, y te lo garantizo, que nosotros vamos a sentir un celo santo de decir, ¿qué fue lo que yo dejé? Porque eso es un privilegio que a veces nosotros no valoramos, que a veces no le damos el lugar que merece porque se nos olvida
¿A quién estamos sirviendo? Se nos olvida que es un Dios todopoderoso, que Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación. Aquel que cuando dijimos, yo te acepto en mi corazón, hicimos una promesa que nosotros íbamos a servirle. Aquel que cuando bajamos a las aguas del bautismo, le hicimos otra promesa, que le prometimos que le íbamos a servir. Y parece que a veces se nos olvida y simplemente a veces tiramos ese privilegio, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera avisamos. Tristemente te lo digo, nos vamos a sentir mal cuando veamos que otro ya ocupó nuestro lugar, porque siempre tiene que haber alguien que tome ese privilegio para seguir sirviendo a quien todo se lo merece, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos en el versículo 21, dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, ¿verdad? Aquí podemos encontrar uno de los requisitos que tenía que haber para que se escogiera a esta persona, es que tenía que ser alguien que estuvo todo el tiempo desde el comienzo del ministerio del Señor, ¿verdad? Y luego, déjame ver qué dice la Reina Valera 1960. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿verdad? Era un requisito. Quiero verlo en traducción viviente. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Porque era importante reemplazar a Judas, es porque tenía que estar este testigo, los 12 testigos que estuvieron desde el principio con Jesús, desde que Juan lo bautizó hasta la ascensión, tenía que testificar, ¿verdad? Tenía que haber un testigo ocular, y lo hablábamos la semana pasada, cómo era importante, ¿verdad? Cómo el apóstol Juan fue testigo de Jesús cuando fue crucificado, donde hablaba Pastor Mario, ¿verdad? La importancia de un testigo ocular. Entonces, no sé por qué razón, sí sé que Jesús quería que los 12 y Dios Padre quería que los 12 tenían que ser testigos oculares, ¿verdad? De la resurrección y la ascensión de Jesús. En el versículo 23 dice, así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Aquí quiero regresar a la Reina Valera. Dice, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice ahí exactamente lo mismo, dice el 24, y orando, dijeron, fíjate, ahí hay una cosa importante, ¿verdad? No lo eligieron nomás así, déjame ver si me cae bien Barsabás o déjame ver quién me cae mejor José. Déjame ver si déjame ver quién de los 2 es más puntual, déjame ver a ver quién de los 2 tiene más asistencia, déjame ver a ver cuál de los 2 diezma más. No, ellos escogieron la oración y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has elegido. Esto es algo que a veces se nos olvida hacer. Esto es algo que a veces se nos olvida que es un requisito, ¿verdad? No es nosotros, no es nuestro, no nos pertenece ese privilegio de escoger quién va a servir, de escoger quién es el que va a hacer ciertas cosas. Eso lo escoge el Señor. Muchos pastores, ¿verdad? Escuchando los testimonios, ellos siempre dicen, yo ni quería ser pastor, porque no los escogieron ellos. Al Señor le plació escogerlos, ¿verdad? Hay muchos que piensan que cierta persona no debería de ser pastor, cierta persona no debería de ser maestro, cierta persona no debería de ser evangelista, cierta persona no debería de estar en cierto privilegio, pero Dios los escogió, ¿verdad? Es alguien que nosotros no nos corresponde. Ese es un privilegio de Dios, ¿verdad? Y debemos de respetarlo. Déjame ver qué dice traducción viviente. Dice, después todos ellos oraron, oh Señor,
Tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Qué belleza esto, en verdad. Dice, has escogido, el sucesor de Judas fue determinado por iniciativa divina, ¿verdad? Es totalmente una decisión de Dios, nunca terrenal. De ninguna manera fue terrenal. Dice el versículo 25, dice, como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Santo Dios. Santo Dios, qué palabras, en verdad me parecen palabras fuertes, ¿verdad? ¿Cómo lo expresa? Déjame ver qué dice Reina Valera. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Santo Cristo. Hermanos, es que este es otro versículo que nos dice, ¿verdad? Que Judas está en el infierno. Como les digo, es una cuestión que ha venido por muchas generaciones de que sí, que no, que sí, que no. Mi punto de vista personal, no se arrepintió y está en el infierno, ¿verdad? Si tú tienes una opinión diferente, pues la respeto, pero yo me quedo con lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? Y dice el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, se convierte Matías, ¿verdad?, en el escogido de parte de Dios, ¿verdad? Y se convierte en el número 12 otra vez, ¿verdad? Entonces tenemos un total de, contando a Judas, fueron 12 y con Matías fueron 13, pero en realidad lo único que no lo podemos contar como un terceavo porque pues en realidad fue un reemplazo, ¿verdad? Pero hay veces que en ciertas clases te preguntan cuántos apóstoles fueron escogidos en el ministerio, ¿verdad? Pero es una pregunta capciosa, ¿verdad? La respuesta puede ser 13, pero sí, la pregunta habla de que ¿por qué ya se reemplaza a Judas? Entonces la respuesta es 12. Quiero verlo en traducción viviente. Dice, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstoles con los otros 11. Quiero quedarme hasta aquí, quisiera seguirle con el capítulo número 2, pero le va a corresponder ya aquí la siguiente enseñanza a nuestro hermano, ¿verdad? Alfredo Sánchez, ¿verdad? El ministro, ¿verdad? Le corresponde la llegada del Espíritu Santo. Es que este libro de los Hechos es uno de los favoritos porque muchos pastores siempre me han comentado que este libro no se debería de llamar el libro de los Hechos, sino que se debería de llamar el libro del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como en aquellos tiempos, ¿verdad? Era de lo más popular y de lo más conocido era el título de los Hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, por eso le pusieron este título. Pero en realidad este libro no tiene un título. No tiene un título. Se lo acomodaron después. Pero eso ya lo platicaremos en otra historia. Hoy me quiero quedar hasta aquí. Quiero agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su compañía en este día, que me han acompañado en esta enseñanza. Espero haber entendido, comprendido y reafirmado algunas cosas, ¿verdad? Y porque siempre, todos los días aprendemos algo nuevo. Quiero invitarte que nos sigas visitando, síguenos dando like, compartiendo. Lo más importante es que te sigas suscribiendo, ¿verdad? Al canal, ¿verdad? No te olvides, somos Podcast Volver a Dios y les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Le damos gracias a todos aquellos que han estado participando, compartiendo, suscribiéndose y dejando sus comentarios. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Un abrazo hasta la distancia y que el Señor me ayude, que no dando el consejo me quede sin él. Saludos y bendiciones.